Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy para introducirnos en el tema, me van a dejar que le hable un poquito brevemente de mí, porque muchos de vosotros, tal vez haciendo alusión a, como ya lo he explicado alguna vez en las redes sociales, me preguntan sobre que hable de mis cursos. Y efectivamente, pues es que yo hago cursos de todo tipo, de alquimia, de magia, de ocultismo, de numerología, de ciencias herméticas, incluso que mi programa estelar, por así decirlo, la parapsicología, es un curso especial que llevo con mucho cariño y que doy desde hace muchos años. Tal vez me olvido un poco de la astrología, se lo dejo a otros invitados que hemos tenido y amigos dentro del programa, pero bueno, en realidad estos cursos no serían nada si no aportara yo una cosa que me enseñaron mis maestros en su momento, y es el curso de crecimiento personal. El curso de crecimiento personal yo lo considero indispensable, no solo porque eh, nos sirve para tener la cabeza amueblada, sino porque además es imprescindible dentro de otros cursos como por ejemplo en la parapsicología, para tener una visión, digamos, neutral de los fenómenos, para aportar ese sentido neutral, como digo, que es muy importante para observar, depende de qué cuestiones, pues con una cabeza un poquito en su sitio. Hay muchas personas que me van a escuchar, hay muchos profesores que enseñan y que se dedican, por ejemplo, pues a temas parecidos y se olvidan de esto. Yo creo que el crecimiento personal es indispensable, tal vez movidos por el marketing, por lo que ustedes quieran. Yo siempre lo he tenido en cuenta, así me lo enseñaron y es uno de mis cursos predilectos, el de crecimiento personal, el coaching y todo lo que con ello lleva. Y el viajero cuántico trata de muchos temas. Uno de ellos es el crecimiento personal, así lo tengo yo en la presentación, y el coaching. Y de esto va el programa de hoy, porque el programa de hoy es, creo que especial, porque vamos a hablar de la revolución del liderazgo auténtico, de la confianza, del líder, de cómo se forma un líder, con Margarita Mayo. Antonia Prada, te pregunto también a ti, ¿tú en algún momento has considerado que hay más líderes de los que son, o son todos los que están, o algunos se hacen pasar por líderes sin llegar a serlo? Buenas ¿Cómo ves noches. esto? Bueno, el líder siempre necesita su rebaño, ¿no? Siempre Muy bueno. siempre necesita una colectividad que le siga, sea en el trabajo, sea en el juego, sea, pues, en una secta. Entonces, sí, claro, si realmente arrastra a personas, se puede decir que es un líder, que sea bueno, que sea malo, ya depende de cómo actúe y de cómo influya realmente en esa colectividad que le sigue. Está claro que el líder tiene un atractivo especial para muchas personas, y que esa confianza que el líder tiene en sí mismo se puede transmitir a otros, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Claro, es lo que decía. Hay líderes que son buenísimos, cuya actuación, pues, hace que otras personas, sigan su ejemplo, sigan sus consejos y sean capaces de crear, pues, cosas buenas. Luego están los líderes malos o nefastos, como yo le llamo, que son capaces de degradar a las personas en beneficio propio, ya sea dinerariamente o para satisfacción personal, porque a veces, eh, claro que siempre decimos, es que el dinero casi siempre está por medio, ¿no? Pero a veces, al margen del dinero, hay personas que se erigen en líderes y que degradan a los demás, para una satisfacción personal, simplemente porque han tenido un complejo, o les ha pasado algo y se han erigido en líderes y bueno, tienen un proceder, eh,
oscuro, un Ujú. proceder oscuro que daña a los demás. Fíjate, en la política también se pueden considerar muchos líderes, ¿no? De Claro, hecho, pues que tal vez cada presidente de cada partido es el líder, le dicen el líder, que viene nuestro líder claro. a hablarnos, ¿no? Claro, son líderes y tiene su clientela, tienen sus votantes, la red clientelar, que bueno, ya es otra cosa al margen de los al margen de los votantes, y claro, mueven a muchas personas. Cada líder, pues, esas personas que le votan, esas personas que le siguen, pues, a veces no ven más allá, no, yo es este y este. A veces en la política y en muchos otros aspectos de la vida pues hay como una especie de maniqueísmo, no, lo mío es lo bueno y lo tuyo lo malo, no, a veces hay personas que no conciben los matices, que no ven los grises que, que diría yo, y eso pues a veces es malo. Los librepensadores son los que ven los matices. Ah, claro, evidentemente. Ser un libre pensador es una cosa que muchos líderes no quieren. Es más, yo, incluso como he mencionado la política, yo creo que hay muchos políticos que no quieren que seamos libres pensadores, ¿no? Que Evidentemente. una vez votemos a uno, otra vez votemos a otros, según de qué circunstancias y según nos parezca, y que Ujú. sigamos la cuerda fija que nos marcan, ¿no? Yo creo que el líder también se sabe o se nace, y creo que también se puede instruir de Se alguna puede manera, uno hacer que se puede hacer, pero yo creo que ya en el colegio, cuando somos niños, ya muchas veces vemos quién puede ser líder y quién no. sí, hay personas que ya nacen con ese carisma, ¿no? Que es lo que se necesita, es una de las cosas que creo que se necesita para ser líder. Hay personas que tienen un atractivo especial y no estoy hablando de la belleza física, sino algo que tienen que, que mueve montañas, que mueve a las personas. Hay personas así muy con un atractivo especial que no sabes bien lo que es, pero que tiene algo y Ese que carisma, ¿no? ese carisma, sí, Claro. sí. Pues Y de pequeños, pues bueno, claro que hay personas que ya los ves, luego igual a lo largo de la vida, pues fracasan, ¿no? Porque a veces hay personas que son muy líderes y muy gallitos en el colegio y son muy populares y luego no hacen nada en la vida. ujú, Y otras personas, pues que son más tranquilas, que no son populares, que van poquito a poco, que no quieren destacar o no pueden, pues sí que llegan a muy alto, ¿no? bueno, Aunque no muevan colectividades, pero también muchas veces el líder no es aquel que sobresale puntualmente, sino aquel que se rodea saber rodearse, de un buen equipo, claro, ¿no? Y que como ya verás, y que le nos va a apoyen, decir Margarita Mayo, es aquel que sabe de tener un equipo multidisciplinar que funcione bien, claro, que tenga buenos engranajes, ¿no? y es En la capaz de empresa, por conseguir ejemplo. que le apoyen, porque puede haber líderes, pero que si no tienes un equipo y unas personas que realmente te apoyan, que no te hagan zancadillas, pues eso triunfa. Ujú. Pero claro, muchos líderes, que le han hecho zancadillas, pues han caído, ¿no? Ujú. Mira, fíjate, dentro del crecimiento personal, tal vez como un curso individualizado, yo a veces hago cursos de coaching. Y una de las cosas que enseñamos es que el líder, la persona que se está preparando de alguna manera, tanto sea a nivel personal como para la empresa, tiene que asumir dos cosas. Uno, sus carencias, sus debilidades, y otro, sus potencialidades. Ujú. Todo lo contrario, debe de asumir por igual. O sea, una persona no es líder y no está realmente preparado si no es consciente de esas dos cosas. Mm, pues claro. ¿Y tú eras líder de pequeño? Ay, eso, le estaba teniendo esa pregunta. A ver, cuenta. Te contesto a la gallega y te digo, ¿y tú? Contéstame la No, gallega. ¿Y no, tú? Yo te bueno, contesto yo. yo no sé si era líder o no era líder. Desde luego, en cada lío que había, en cualquier cosa, las fiestas, desde luego las organizábamos, era partícipe en organizarlas, pero a mí me gustaban mucho, fíjate, los actos culturales. Yo Mm, tenía una profesora de dibujo
que estaba encantada con que yo organizara siempre cualquier cosa relacionada con el conocimiento y temas culturales. Y eso sí, y luego, tú bien lo sabes, pues hemos pasado a hacer desde congresos hasta primero como participante y luego a organizarlos. O sea que si eso quieres poner tú, pero yo a mí me gusta ser el que está en la trastienda muchas veces, el que Segunda está línea. ahí, sí, en segunda línea, tal vez que los palos se los lleve otro. Bueno, vamos después de esta entradilla, ¿querías decir algo, Antonia? No, no, yo sobre como me decías, te contesto a la gallega Ah, tú, y tú, claro, sí. pues mira, yo eh, en el juego, en los juegos infantiles, sí que era un poquito líder, porque todo el mundo que cuando decía, a ver, ¿tú a quién escoges para hacer este juego? Por ejemplo, para jugar a fútbol o baloncesto, algún juego de colectividad. Pues normalmente me escogían porque se me daba bien, porque era fuerte, era bastante atlética y todo el mundo quería ir conmigo, era buena. Luego fui bastante deportista. Pero en el colegio, lo que es dentro de la clase, no era líder, porque era un poquito empollona. Y los empollones no suelen ser líderes. Los empollones lo que suelen suscitar, pues envidias, zancadillas, zancadilleos, todo eso que hoy llamamos bullying, pues eso yo lo pasé. A mí me hicieron bullying, sobre todo en Ujú, el instituto, y se llegó a la agresión incluso, con lo ujú, cual sí que luego había otras personas que claro, ¿quiénes eran líderes? ¿Cómo te diría yo? Pues chicas, por ejemplo, que tenían una belleza ya de adolescentes, que eran muy guapas, y normalmente no, chicos y chicas, y no, normalmente no, no les gustaba mucho estudiar. ujú, Esos solían ser lo que llamamos, o que en las películas americanas lo vemos mucho, los populares, ¿no? Esta chica es popular y siempre lleva alrededor de sí misma o de sí mismo, pues una serie de personas que le adulan, que les adoran. Esos son líderes y muchas veces son los que hacen daño a aquellos que están, que no, bueno, que les gustan otras cosas, que no destacan precisamente pues, por la belleza, sino que destacan pues, por los estudios, por el interés, por lo que decías tú, cultural y por una serie de cosas que ellos no. Entonces, en el fondo yo creo que se sienten un poco inferiores, ¿no? Se sienten gallitos, pero al mismo tiempo inferiores, porque no son capaces de hacer lo que haces tú. ujú. En cambio, bueno, uno que no tiene belleza, pues, puede llegar a ser bello, que no es lo más importante, pero en el fondo saben que esa persona a la que zancadillean, pues, tiene unas capacidades, que no tienen ellos. Bueno, hay gente que se disfraza en sus corazas Claro. de un falso liderazgo, Ujú. que no lo es en realidad, simplemente para aparentar, para encubrir los miedos que tienen de sí mismos. Pero luego en la facultad, sí que ya veías una serie de personas que iban a ser grandes periodistas, que iban a destacar cuando se apuntaban a todos los debates, apuntaban maneras, y realmente yo podría hablar de muchas personas, muchos compañeros y compañeras que ya veías que tenían madera. No tanto de líderes, porque, no compañeros míos ninguno, no he visto ninguno que sea político, pero bueno, que sí ya estaban metidos mucho en partidos políticos, o sea, eran un poco, Activistas. activistas, sí, y sabían mucho. Yo me quedaba, muy sorprendida, pero a ver, si esta gente tiene la misma edad que yo, ¿cómo pueden saber tanto de política? ¿Cómo pueden saber tantas cosas? Y claro, después, te das cuenta de que Y ya tenía apuntaban maneras. apuntaban maneras, Aunque muchos se quedaron, creo yo, pues yo los conozco, en escritores, que desde también, luego el también. escritor es estar en segunda línea. Yo escribo y Sí, y también compañeros míos, son grandes escritores, Matilde Asensi, María Pau no, Domínguez, una serie de personas a las que admiro muchísimo. Mi envidia es sana,
o bueno, no sé si la envidia puede ser sana, pues envidia mala, porque me gustaría escribir como escriben ellas, ¿no? Y ya te digo, gente muy, muy maja que ya se veía que iban a hacer grandes cosas. ¿Sabes lo que te digo? Que para ser líder no es imprescindible tener otros conocimientos y sobre todo el líder no hace que sea uno más feliz, sino que la felicidad lleva por otros derroteros, ¿no? No, Digo yo. evidentemente, lo que hace feliz es que puedas realizar aquellas cosas que te gustan. A veces hay un trabajo que tienes que sacar adelante porque, bueno, hay que pagar facturas, pero que si no puedes dedicarte a aquello que te gusta a las 8 horas laborales, pues por lo menos dedicarle un tiempo a esas cosas que te llenan el alma. Pues nosotros amigos somos felices haciendo el viajero cuántico, seamos líderes o no. Estamos muy a gusto con ustedes y lo que vamos a hacer es dar paso directamente a esta entrevista. No se la pierdan con Margarita, con la doctora Margarita Mayo, sobre su libro Confianza, la revolución del liderazgo auténtico, que es muy bonita y que creo que va a ser muy interesante. Vamos con ello. Margarita Mayo es doctora en Psicología y Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Clark, becaria Fulbright en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como profesora de liderazgo en la Escuela de Negocios IE de University en Madrid. Su labor se centra en el coaching personal, el coaching de personas, equipos y empresas con problemas de motivación, estrés, competitividad, conflicto, flexibilidad y rotación. Sus cursos le han valido el premio a la excelencia en la enseñanza e imparte conferencias, pues, ¿qué le voy a decir? Por todo el mundo prácticamente. El currículum es mucho más amplio, pero bueno, lo dejamos así, que ya es bastante. Madre mía. Margarita, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un Eh, placer estar aquí contigo. en el estudio está también Antonia Prada, periodista conmigo, que cuando quiera, en la manera que quiera, pues se va a incorporar también a hacerte preguntas. Buenas noches, Margarita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Encantada de saludarte. Igualmente. el tema es tu libro, Confianza, la revolución del liderazgo auténtico. Y yo no sé si es que puede haber muchos liderazgos o no, o solo existe un liderazgo, el líder y punto, ¿no? Bueno, no, hay muchos liderazgos y desafortunadamente algunos liderazgos no son demasiado efectivos. Entonces, el propósito del libro es precisamente transmitir esa necesidad de un nuevo liderazgo. Yo hablo de una revolución del Uh-huh. liderazgo. Necesitamos olvidarnos un poco del ordeno y mando y dejarlo atrás y invitar a otro tipo de liderazgo que es más basado en la confianza. Un líder auténtico, un líder que es capaz de transformar las dificultades en oportunidades, un líder que es transformacional, que es honesto, que es humilde. Algunas de las cosas que no vemos todavía. Uh-huh. Eh, el jefe es jefe y el líder es líder. A ver, hay claras diferencias entre un jefe y un líder. Y en el libro hablo de 5 diferencias básicas. El jefe se basa su poder en la jerarquía, en la posición. En cambio, el líder basa su poder en la confianza. Necesitamos menos jerarquía y más confianza. Bueno, Influencia, sí, dime. sí, no, por favor, sigue. Influencian de una manera diferente. El jefe va a estar con el ordeno y mando. En cambio, el líder va a influenciar con una conexión, conecta emocionalmente y personalmente con las personas. Uh-huh. Motivan también de forma diferente.
Un jefe va a motivar con la recompensa, lo que estamos acostumbrados, del palo y la zanahoria. Si lo haces bien, un premio, si lo haces mal, un castigo. Mientras que un líder motiva con el propósito, inspira confianza. Es una motivación que viene intrínsecamente. Ujú, Entonces, sí que hay grandes diferencias. ujú. Eh, Igualmente puede haber líderes buenos y líderes malos, ¿no? Eh, Puede haber líderes efectivos y líderes malos. Un líder, cuando lo definimos solamente por su posición, realmente esta persona es un líder. Porque para mí, cuando una persona ejerce un verdadero liderazgo, es porque es capaz de tener un impacto positivo en los demás. Entonces, si tú defines el liderazgo como, bueno, es que tienes que mejorar la situación de los demás, para mí ese es el verdadero líder. Muchas veces vemos líderes que les llamamos líderes, pero son unos líderes un tanto carismáticos y a veces narcisistas. Ujú. Y ese no es un buen líder. Vale. Eh, por tanto, ¿un líder nace o se hace? A ver, esta es la pregunta del millón. Yo creo que los líderes se hacen. Realmente cualquier persona, si se lo propone, puede ser un buen líder, si se lo propone. Pero hay una serie de características que son importantes y es la primera, la capacidad de autoconocimiento. Entonces, Ujú. una persona que es capaz de conocerse bien a sí misma, entonces va a poder transmitir esa confianza a los demás, porque cuando te conoces a ti mismo, vas a tener muy claro cuáles son tus fortalezas y son tus debilidades y tus limitaciones. Entonces, eso realmente a los demás les vas a transmitir esa confianza. Y para mí la humildad en el liderazgo es esencial. Es una de las cosas más importantes y no lo vemos mucho. Porque fíjate lo que pasa. Cuando tú eres humilde y no te crees que lo sabes todo, entonces cuando no sabes de algo, lo que haces es preguntar. ¿No? Tú preguntas a los demás. Entonces, lo que vemos que las personas, esto he hecho mucha investigación, y que las personas humildes son mejores líderes, aunque a veces no lo parezca. Y la razón es porque van a utilizar mejor el talento que hay en los equipos. Entonces, una persona humilde cuando es líder, lo que va a hacer es que gestiona el talento. Ahora vas a ver más, el equipo va a tener mejores resultados y van a ser el rendimiento va a ser muchísimo mejor. Margarita, hacías una diferencia entre el jefe y el líder. Del jefe se espera una recompensa. Por ejemplo, en un jefe empresarial se espera, claro, la recompensa del ascenso del salario a final de mes. Sí. Y el líder, digamos que suscita confianza, pero Sí. el líder mueve, es capaz de mover masas. Esas masas, Sí. que a veces da la impresión de que no piensen demasiado porque tienen demasiada confianza en el líder. ¿Qué esperan del líder? ¿No esperan también una recompensa, no sé, a nivel emocional? ¿De qué forma pueden esperar alguna recompensa Es también? muy interesante, sí. Es interesantísimo lo que preguntas porque, a ver, el jefe es verdad que motiva con la recompensa, pero no es suficiente. Yo siempre digo que un jefe y un cheque a final de mes no es suficiente. Además, tenemos un ejemplo muy claro después de la pandemia. Lo que hemos visto, que seguramente muchos oyentes lo conozcan, es la gran reevaluación. O también le llamamos el quiet quitting, que la gente está muy desmotivada, va al trabajo y hace lo menos posible. Y en Estados Unidos hubo muchísima gente, muchísimos empleados que se fueron, 24 millones de empleados se fueron en solamente 6 meses. Y cuando hicieron el estudio, lo que vieron es que no buscaban un mejor salario. Precisamente lo que buscaban era evitar estar en una compañía con una cultura tóxica. Entonces, ¿qué recompensa da el verdadero líder? El verdadero líder lo que da la recompensa es de trabajar en un ambiente que es psicológicamente seguro, que le proporciona un progreso, que le da un sentido al trabajo que está haciendo. Los líderes realmente cuando motivan y lo que ofrecen a los demás
Es ese sentido de pertenencia, ese sentido de propósito de lo que estamos haciendo es importante para alguien, no solamente para el rendimiento de la empresa y para ganar un salario, sino que estás mejorando la vida de otras personas. Y eso lo vemos cada vez más con las nuevas generaciones. Y que quizá el líder tenga más en cuenta, yo sigo pensando de momento en el líder empresarial, que quizá tenga más en cuenta pues otros factores que afectan a la persona, no solamente laboral, sino su vida privada, que esté bien, que esté tranquilo. Yo siempre digo que ¿quién no critica al jefe, verdad? Todo lo hemos criticado. Vaya, y al líder, ¿no? Bueno, pero claro, quizá al líder hay una mayor entrega, ¿no? Claro, No se ¿quién no cuestiona critica tanto. al jefe? Pero es que también eso es lo bueno. Un líder lo que está es abierto al feedback de los demás. Ujú. Porque esta es otra de las características que yo he visto en los líderes buenos y auténticos, que están abiertos a que los demás les puedan criticar porque están abiertos al aprendizaje, que es algo súper importante. Ahora mismo, en la situación en la que vivimos, que es súper cambiante, vivimos una época frenética de cambios, realmente lo que hacías en el pasado no va a servir siempre. El éxito está en que vayas aprendiendo cosas nuevas, incluyendo el líder. El liderazgo ahora es un deporte de equipo. O sea, tienes que estar, si no tienes un equipo, tú no eres nada. Una persona sola no puede ser efectiva. Entonces tendríamos que diferenciar bien entre ese líder bueno que se preocupa por el equipo, que acepta críticas, que le cuestionen, y aquellos líderes que sumas a sus, digamos, sus acólitos, digamos, de alguna forma, Claro, no son claro. capaces de cuestionarle, y además él tampoco admite ser cuestionado. Hablo, por ejemplo, de una secta, hablo de esos líderes nefastos que de la historia, ¿no? que Sí, nos sí, han sí. metido en guerras, que han movilizado masas y Sí. dices, pero ¿cómo tantas personas no han podido ver lo malos que eran estos Ay, líderes, ¿no? eso es muy interesante porque esa es la diferencia entre los líderes carismáticos narcisistas Mm, y los líderes carismáticos que son humildes. mm, Entonces, es verdad que hay líderes que tienen muchísimo poder de movilizar a las masas. ujú, ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el objetivo, ¿por qué lo hacen? ujú, Pero el líder narcisista tiene muchísima influencia, entonces tiene mucho carisma, tiene mucha simpatía y cualquier persona puede seguirlo, sobre todo en momentos de crisis. ¿Y cuál es la razón por la que dices, ¿y por qué la gente va a seguirlos? Bueno, pues normalmente muestran una capacidad se muestran como que ellos son los salvadores. Entonces normalmente surgen en momentos de crisis. Y entonces la gente tiene miedo, la gente está insegura. Y cuando aparece un líder que realmente tiene muchísima confianza en sí mismo o en sí misma, en que dices, bueno, soy una solución para todos tus problemas, la gente les va a seguir. Y no se van a dar cuenta hasta a veces demasiado tarde de que esa persona realmente solo va por sus propios intereses. Eso también lo vemos en las empresas. Hay muchos directivos que a lo mejor parecen que están preocupados por el equipo y al final lo único que les interesa es estar preocupados por sí mismos. su estatus, claro. Ujú. Claro, por su estatus. Entonces cada vez tenemos que ser más, tenemos la alta dirección es responsable de adquirir estos conocimientos y estas técnicas para distinguir bien cuál es el líder positivo, el líder efectivo y el líder que solamente va por sus intereses. Porque una vez que ya han conseguido un poder dentro de la empresa, es muy difícil después quitarlos. Yo pensaba cuando te hacía la pregunta sobre estos líderes nefastos, por ejemplo, en personajes tan siniestros como Hitler, Stalin, el actual Putin, este mamarracho Sí. que gobierna o que manipula Corea del Norte, pero hay muchos, Sí. muchos, y desgraciadamente yo creo que estos líderes nefastos su capacidad de manipulación y de movilizar a las masas, unas masas entregadas, porque yo cuando pienso cómo eran capaces de movilizar y cómo esta gente no era capaz de ver lo que estaban haciendo, pues nos han metido en muchos conflictos bélicos, ¿no? Sí. Pero es que aprovechan el miedo. Claro. O sea, esos líderes... Lo que decía en momentos de crisis, aprovechan el claro, miedo. claro.
Claro, ese tipo de líder aprovecha el miedo y el miedo te paraliza, ¿no? Está claro. Pero hay otros más carismáticos. Tú que conoces bien la sociedad de Estados Unidos, y incluso podríamos hacer una diferencia entre los líderes de Estados Unidos y los líderes, por ejemplo, de España o de Europa. Creo que hay ciertos casos de que se pueden hacer una clara distinción. No sé, tú me dirás. Esa diferencia lo enmarca también la sociedad donde está el líder, ¿no? Sí, siempre hay diferencias culturales. Cuando yo he estado viviendo en Estados Unidos, que viví 8 años en Estados Unidos y 3 años en Canadá, lo que yo he visto es que no solamente son los líderes, sino también los seguidores, porque Claro. tenemos que hacer un análisis de la psicología de los seguidores, de las personas. Entonces yo creo que es muy importante que cuanto más conocimiento tú tienes, cuanto más información tú tienes sobre los líderes, eres capaz de tomar decisiones más racionales. Entonces, yo cuando viví en Estados Unidos y también en los negocios, lo que ves en Estados Unidos es que la cultura premia mucho la meritocracia y premia mucho el seguir aprendiendo. Entonces, tú tienes líderes de grandes empresas americanas, como por ejemplo Google, que realmente Sundar Pichai, por ejemplo, el CEO de Google, lo que es mejor y lo más importante es que es un líder coach. Es un Ujú. líder que lo que él dice es que mi responsabilidad es formar, ayudar a otras personas a crear equipo y que esos equipos también puedan brillar. Ujú. Entonces yo creo que eso es muy importante, que entonces les das el foco, les das la capacidad de seguir aprendiendo a los demás. No se sienten tan amenazados, yo creo. Ujú. Entonces, porque es muy importante que el líder, porque al final en Estados Unidos, por ejemplo, el rendimiento de tu equipo se refleja en ti mismo. En cambio, por ejemplo, en Europa quizá lo que yo veo más es que es más jerárquico, entonces es un liderazgo mucho más unidireccional y que a veces la medalla pues se la pone el jefe del equipo o el directivo y se da menos reconocimiento al equipo en su totalidad. Ujú. Habéis de una manera, pues no sé, más o menos soterrada o no, dejado entrever el líder político. Hemos hablado de líderes políticos del pasado que nos llevaron a verdaderas Sí. guerras, pero está el líder político que se desenvuelve hoy en día en los distintos países, ¿no? Como líder. Y yo creo que también hay que hacer una diferencia, porque una cosa, Margarita, ¿por qué tenéis líderes políticos tan mayores en Estados Unidos? Eso me lo pregunto yo también. O no sé si Eso me lo si eso es una medalla para ser un líder. Bueno, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando muchas veces del edadismo, ¿no? De que hay una discriminación en contra de las personas que tienen mayor edad y se les jubila muy rápidamente a los 55 o 60 años. Bueno, yo creo que hay varias razones, ¿no? Hay razones culturales y también hay razones políticas de que en Estados Unidos haya líderes tan mayores. Una razón es que realmente en Estados Unidos a nivel político el networking, el quién conoces es muy importante. Entonces es muy difícil para los políticos más jóvenes acceder a esos lobbies y a ese networking tan exclusivo. Entonces, por eso estamos viendo que una vez que los políticos ya tienen montado todo ese networking, es muy difícil que otros puedan entrar. Pero luego también es la sociedad americana. Yo creo que la sociedad americana es bastante abierta y que valora la estabilidad y valora el conocimiento. Entonces, y en ese sentido, yo creo que tener líderes que muestran una estabilidad, date cuenta que Estados Unidos no tiene una monarquía. Ujú. Entonces, a veces también los pueblos necesitan ese sentido de continuidad. Mm. Inglaterra, España, entonces los países europeos tienen
la monarquía, aunque tenga sus problemas, pero sí que dan a la sociedad esa sensación de continuidad. Y yo creo que ese también es algo fundamental. Por ejemplo, los Kennedy, la familia de los Kennedy, Ujú. era como la familia monárquica en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa sensación de que seguimos, ¿no? O pasó con Bush padre y Bush hijo. Mm. Entonces, incluso con Clinton, que estaba Bill Clinton y luego estaba Hillary Clinton. Cuando yo estuve en Estados Unidos era la época de Clinton. Entonces se crean esos como redes, ¿no? De familia y de amigos que se mantienen y Bueno, y que la sociedad lo acepta. Digamos que crean en cierto modo repúblicas hereditarias, ¿no? Exacto, A sí, imagen y semejanza sí, de las monarquías europeas, ¿no? sí, sí, sí. Una pregunta, Margarita. Hemos hablado del mérito que se da, por ejemplo, en Estados Unidos a las personas, bueno, a los líderes ya ancianos, porque realmente Biden Sí. y el que le sigue, el que está luchando, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Trump, Trump. Trump son ya señores pues bastante sí, mayores. Pero yo creo que en Europa aparte, se refleja el valor que se le da más a la juventud que a la experiencia, no solo en la política, sino también en las empresas. Porque en las empresas, en el trabajo, cuando llegas a 50 años y te despiden, sí, ya justo. olvídate. Y esto es un Sí, problema. O sea que se valora sí, mucho más la juventud, sí, tanto en el ámbito político como en el ámbito laboral. sí, No se, no sí, se, sí, no sí. se valora la experiencia, no se valora pues todo eso que una persona con tanta experiencia puede enseñar a los jóvenes. Y por contra también a los jóvenes se les exige que tengan experiencia. Es un poco Claro. un contrasentido, ¿no? Sí, sí, totalmente es un contrasentido y yo también eso lo veo cuando hago mis sesiones de coaching y de executive education. Cada vez más se está evitando eso, pero la tendencia realmente es eso, es que las personas jóvenes supuestamente vienen con muchísimos conocimientos técnicos, definitivamente han nacido con Internet. En cambio, las personas mayores tienen menos capacidad, a lo mejor, de tener la última tecnología, aunque realmente pueden perfectamente aprenderlo, pero sí tienen una visión estratégica que es muy importante para la empresa. Yo una de las cosas que he visto en las empresas más avanzadas y más progresivas en recursos humanos es que tienen el doble coaching. Porque yo creo que es que Claro. los dos, y es maravilloso, yo he visto los mentores o coaching, que es el joven, cómo puede ayudar a las personas, a Exacto. los empleados más mayores, pero también es que la experiencia y esa visión que tiene histórica de la empresa, eso no se puede compensar solamente con habilidades tecnológicas. Mm, Y luego también es muy importante darse cuenta de que la lealtad, mm, porque muchas veces yo doy clases a gente más joven y muchos de ellos en su carrera van a estar 2 o 3 años en una empresa, pero luego van a cambiar. O mm. sea, realmente, en cambio, lo que vemos de gente ya de más edad es que llevan 20 años, 25 años en la misma empresa, están dispuestos a poner ese esfuerzo extra y no se van a mover solamente porque haya otra empresa que les vaya a dar un mejor salario. Valoran más la estabilidad y la experiencia en esa empresa y todo lo que han aprendido y todo lo que han dado, claro. Perdona una cosa, Exacto. Margarita. Cuando hablas de lealtad, ¿lo hablas como Un una valor. cosa, como un valor o no? Yo hablo de la lealtad como un valor. Yo Ujú. creo que es muy importante que haya una transparencia entre el empleado y la empresa. Entonces, eso no quiere decir que vayas a estar todos los años de tu vida en tu empresa, porque sabemos que eso no es así. Ahora las estadísticas muestran que cada 5 años normalmente los empleados se cambian de puesto de trabajo. Pero sí que es verdad la transparencia. Es que cuando tú vas a una empresa, tú firmas un contrato. Es un contrato formal.
pero a los 4 meses o 6 meses se desarrolla un contrato psicológico con la empresa. Y ese contrato psicológico son las expectativas que tú tienes para con la empresa y que la empresa tiene contigo. Entonces, si tú vas a estar nada más que 4 años, pero que eso esté claro, que no haya malos entendidos, para que podamos saber si esto es un proyecto en que te necesitamos a ti, un empleado, por 4 años, perfecto. O si el empleado, mira, yo voy a estar aquí 4 años, pero después quiero seguir en otro aspecto o en otra parte de la empresa. Yo creo que eso es muy importante, la transparencia, la confianza. En la confianza, que es que al final se tiene que desarrollar entre el empleado y la empresa. Para mí esa transparencia es un poco relativo, porque alguien puede entender por esa transparencia que tú estás diciendo que le tengo que contar a mi jefe o le tengo que contar a mi líder mis interioridades. Y a lo mejor no tienen nada que ver, o sí, o no, o qué. A ver, una cosa es ser transparente en la parte laboral. Y otra cosa es que tú no tienes por qué, por ejemplo, conectar emocionalmente con tus empleados no quiere decir que tengas que ser amigos de ellos. Claro. Yo creo que es muy importante mantener la distancia, gestionar la distancia. O sea, tú puedes ser transparente, pero tú tienes que tener unos límites de qué es lo laboral y qué es lo personal. Yo creo que eso es muy, muy importante de determinar. Pero dentro de la parte laboral, cuando me refiero a ser transparente, es sobre tus metas, tus objetivos de desarrollo, de crecimiento. Lo que estamos viendo es que hablamos de motivación, cómo motivar a los empleados. Y la mejor motivación, lo que más motiva, es el progreso, el ir alcanzando pequeños objetivos. Entonces, para eso tienes que tener una relación honesta y transparente y abierta con tu superior, con la empresa. Y volviendo a la relación laboral entre los jóvenes y las personas más mayores, en definitiva sería bonito, deseable, pero también más productivo que hubiese un feedback entre esas personas jóvenes que llegan arrollando con toda esa sabiduría sobre las nuevas tecnologías y la sabiduría y toda la experiencia de los más mayores, los que ya llevan tiempo. Sería más productivo porque a veces decimos, es que en este país trabajamos mucho pero somos poco productivos. Sí. Sí, yo creo que es muy importante tener un feedback. Es verdad que las generaciones nuevas pueden venir a veces con la sensación de que saben todo sobre las nuevas tecnologías. Entonces, desde los primeros momentos creo que es muy importante tener un feedback en un lugar que sea 360. Que sea capaz, eso es lo que yo hago con muchas empresas, es decir, que cada persona, cada jefe y cada empleado tú puedas tener el feedback de tu superior, de tus compañeros, incluso de tus clientes. Y es que es la única manera en la que tú puedes comparar cuál es tu percepción de ti mismo y cómo te ven los demás. Porque realmente cuando yo hablo de autenticidad y de crear confianza, es que tenemos que ver que no es solamente cómo nos percibimos a nosotros mismos, es que también tenemos que tener en cuenta el impacto que tenemos en los demás. Yo creo que esto va todo a la idea de que somos un equipo, de que en el pasado cada individuo, cada empleado era como algo muy individual y tenía una contribución muy individual. Y ahora los problemas son más complejos, las tareas son más complejas y la mayor parte de las empresas lo que implementan son los equipos. Entonces, el equipo es como un puzzle. Yo siempre pongo esta metáfora, el equipo es como un puzzle. Entonces, si tú traes conocimientos sobre nuevas tecnologías, fantástico, pero necesitamos otra persona que traiga otros conocimientos. Y no solamente conocimientos, también es personalidad. También esta me parece súper importante. Aire nuevo. Claro, cada uno tiene una personalidad, entonces tú tienes que ver cuál es tu personalidad, conocerte bien a ti mismo y ver dónde puedes contribuir al equipo y cómo los demás también pueden contribuir. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que lo primero que yo hago en toda mi formación de liderazgo es un mapa de personalidad y de fortalezas en el equipo. O sea, cada uno puede saber en qué es bueno y en qué son buenos los demás. Eso te genera además humildad, porque dices, a ver, aquí yo sé, pero los demás también me pueden aportar. Claro.
Está No, claro que si el ser humano avanzó desde la época de Cromañón o el hombre de Neandertal fue porque supo trabajar en equipo, a la fuerza en este caso. Claro. Pero es que ahora estamos también en una situación, salvando las diferencias, Sí, similar, porque realmente la velocidad en la que estamos cambiando es uno de los momentos, yo creo que más disruptivos, de la historia de la humanidad, seguro. porque estamos con el tema de la inteligencia emocional y justamente en esos momentos, igual que, como tú decías, ¿no? En la prehistoria, los líderes son más importantes que nunca. Ujú. Porque es precisamente en estos momentos de disrupción cuando el líder, yo digo siempre, es como el pegamento que hace que la gente pueda trabajar de una manera colectiva. O ujú, sea, los líderes, un buen líder lo que hace es eh, tener que evitar todas las intereses individuales y hacer y movilizar a las personas y a todas las personas para conseguir un objetivo que es colectivo, un objetivo común, en el que todos podamos trabajar y podamos conseguir al final mejorar todos. Margarita, Esa es realmente la esencia. Margarita, y aparte de esos de todas esas consecuciones laborales entre las distintas generaciones que se pueden conseguir para que haya más mejor, para que seamos más productivos, es bueno, o el líder también debe impulsar las relaciones sociales entre las distintas generaciones. Es decir, vamos a tomar el café y no vamos solo a ir los que hemos nacido en el 63, por decirlo de alguna forma, sino vamos a ir con los que nacieron en el 2000 o incluso más adelante, porque eso quizá da nuevas perspectivas de vida, ¿no? Una nueva visión Ah, sobre la vida, y el Ujú. comportamiento puede cambiar y ser más, digamos, que funcione mejor, que fluya todo mejor en el ámbito laboral, ¿no? ¿Lo debe sí, impulsar el líder? sí, has dado en el clavo. Eso es una de las cosas fundamentales. Y es que, a ver, esto es mucho de naturaleza humana. Nosotros lo conocemos en psicología como el paradigma de la similaridad y la atracción. Mm, Es decir, nos atrae personas que son similares a nosotros o por nuestra edad, porque viven en una claro. situación, un momento vital parecido. Mm, Entonces, una de las cosas que yo hablo en mis conferencias siempre es de esa tendencia y cómo evitarla. Y cómo Ujú. evitar, por ejemplo, ir no solamente con los que somos de la misma edad mm, o somos del mismo departamento. ujú. Y entonces, es realmente abrir las relaciones, Claro, porque si es no estamos creando ampliar, vetos, ¿no? ampliar nuestro mapa de relaciones, porque en muchas empresas se crean silos. Entonces, el silo del departamento de comunicación o el departamento de finanzas, y también se quedan silos la gente solamente más mayores o la gente más jóvenes. Entonces, la única manera, yo digo, hay una recomendación que siempre doy, y es que intenta una vez a la semana ir a tomar un café con personas de otro departamento o con grupos de gentes, los más jóvenes, los que han entrado más pronto, más tarde en la empresa, o con simplemente con gente que trabaja de otra manera. Vas a tener una visión muy distinta, vas a aprender Claro. y también eso es beneficioso para la empresa, Ujú. porque al final lo que estás haciendo es que haya un trasvase de conocimiento, tanto técnico como el know-how, como de cultura, Ujú. porque los mayores van a transmitir lo que es la cultura que es importante para la empresa. Ujú. No crear guetos es importante No para que crear guetos, funcione, ¿no? No sé, exactamente, no no sé, crear silos. no sé si era en tu libro, me parece que sí, que he creído leerlo ahí, que no sean figuraciones mías, que hablas en un capítulo o haces referencia a cómo el líder o el jefe de la empresa plantea a los trabajadores cómo va la empresa, si va bien o va mal. Y nadie se presenta con ningún problema. Dice, uy, esto va mal. Ah, sí, 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 sí. Este es un ejemplo que doy yo, que es el que fue CEO Alan Mulally, que fue el CEO de Ford. Entonces, ese es un ejemplo en el que tuve la suerte de estar en uno de los webinars y él contaba esta experiencia, ¿no? A ver, mucha gente seguramente que se acuerde que Ford estaba casi al borde de la ruina. Ujú. Mm, Entonces llegó Alan Mulally y entonces dijo, bueno, pues vamos a empezar haciendo unas reuniones de seguimiento con los altos directivos de cada departamento.
Entonces llegó la primera semana, nos contaba que era todos los jueves, llegaba la primera semana y decía, a ver, y utilizaba una técnica muy sencilla, que bueno, mucha gente a lo mejor muchos directivos lo pueden utilizar, y es que son 3 tarjetas de 3 colores diferentes, como los colores de un semáforo. Entonces les dijo, si tu departamento no va bien, tiene problemas, muéstrame la tarjeta roja. Si tu departamento tiene problemas, pero está solucionándolo, está trabajando en ellos, me muestras la amarilla. Y si tu departamento realmente no tiene ningún problema, todo va bien, me muestras la verde. Entonces llegó la primera semana y bueno, ¿qué tarjeta mostraron todos los directivos? La verde. Entonces la siguiente semana la misma pregunta y volvieron a mostrar la verde. Entonces él decía que se enfadó y entonces después de un silencio dijo, bueno, es que no tiene sentido que la empresa vaya tan mal y que todos los departamentos estén diciendo que van bien. Entonces ahí a la semana siguiente luego ya hubo una persona que ya sí que mostró la tarjeta roja y entonces dijo, ¿ves? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Todos los demás van a ayudarle a solucionar este problema. Y así es como le aplaudió a las malas noticias, ¿no? Entonces, así es como cambió la cultura de la empresa, porque había una cultura de miedo, de ser transparente, de no dar el feedback negativo, de no reconocer los problemas. Pero tú pones los problemas debajo de la alfombra y al final siguen ahí o se hacen más grandes. Entonces, siempre su lección decía que las malas noticias son buenas noticias cuando realmente las cosas van mal y es el primer paso para poder mejorar. Hay una frase hecha que todos conocemos cuando hablamos, por ejemplo, de un niño, decimos, este ya apunta maneras, por ejemplo, si le gusta la música o yo qué sé, escribir, pero también hay niños que pueden apuntar maneras de líder, de líderes, es decir, pues el delegado de la clase, el que siempre contesta las preguntas de los profes, el que dice, pues hoy vamos a jugar a fútbol y van todos detrás, pues hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Se puede ya ver en un niño si va a ser un líder? Sí, es una pregunta muy interesante, porque esto definitivamente hay personas que tienen una mayor necesidad de influenciar y que los demás les siguen. Normalmente son personas extrovertidas, son personas que hablan mucho, son personas que siempre son el centro de atención. Entonces, esas personas suelen emerger, sí, ya apuntan maneras y suelen emerger como líderes. Esto no quiere decir, aquí es muy importante puntualizar que tener una capacidad para emerger como líder, surgir como líder dentro de un equipo, no quiere decir que te haga efectivo. Tampoco quiere decir que una persona que es más introvertida no puede ser un buen líder. Y creo que esto es algo que puntualizo muchísimo en mis clases y en las conferencias, porque tenemos esta idea de que las personas introvertidas no pueden ser buenos líderes. Y no es verdad, y no es cierto, porque la investigación lo que muestra es que lideran de una manera distinta. Y creo que lo que pasa es que en nuestra sociedad tenemos como en general, colectivamente, nuestro imaginarium es que las personas extrovertidas son los buenos líderes. Y lo que ocurre es que la persona extrovertida va a estar siempre rodeada de muchas personas porque está en su carácter. Pero una persona introvertida puede ser muy buen líder ahora, sobre todo en esta sociedad. Es un líder más coach, es un líder en el que trabaja ayudando a los demás. Y entonces lo que hace es que en vez de, por ejemplo, tener reuniones constantes y continuas con todo el equipo, se reúne más de el uno al uno. Pero consiguen muchísimo la motivación de las personas. Entonces pueden ser líderes muy efectivos, sobre todo en empresas que lo que prima es la innovación. Y lo que prima es el cambio, porque la persona introvertida es una persona bastante creativa, es una persona que se concentra y una persona sobre todo que va a ayudar a desarrollar y a mejorar a los demás. Entonces, esa es una puntualización muy importante. A mí siempre me gusta enfatizar eso, porque a veces los introvertidos, yo cuando pregunto en mis clases, ¿quién es introvertido? Pues siempre están como con estigma, ¿no? No quieren levantar la mano. Y yo creo que tenemos porque aparte de eso, casi la mitad de la población, cerca de la mitad de la población, son introvertidos, aunque a veces muchos de ellos no lo saben.
¿Y la autoestima, Margarita? Digamos que se puede ser líder con una baja autoestima. No, rotundamente no. Eso no. Rotundamente no. Creo que hay que tener una autoestima balanceada, una autoestima saludable, Ujú. diría. Pero necesitas la autoestima, es la confianza. Tú no puedes transmitir confianza a los demás cuando tú no tienes confianza en ti De mismo, mismo. claro. La autoestima es fundamental. Entonces, tú tienes que conocer cuáles son tus fortalezas. Ujú. Tienes que conocer qué es lo que haces bien. Y tienes que estar orgulloso de lo que puedes conseguir. Eso no quiere decir que te creas que lo sabes todo. Entonces yo Ya. creo que es una autoestima saludable porque es humilde, porque es balanceada. Y lo Ujú. que yo he encontrado cuando entrevisto a los líderes auténticos es que tienen esa visión balanceada de sí mismos, de cuáles son sus fortalezas, pero también saben cuáles son sus debilidades. Pero incluso con tus debilidades no coges y te baja la autoestima y dices, pues no voy a poder hacer nada, sino que lo contrario, lo que hace es que esas debilidades lo vas a utilizar para buscar complementarte con otras personas. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que nadie es perfecto y para ser un líder no tienes que ser perfecto, pero Claro. sí puedes hacer equipos perfectos, sí que Ah, puedes montar equipos perfectos si conoces bien a la gente, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos y consigues mezclarlos, consigues una buena combinación. bueno, está claro que el líder, aparte de cualidades, de fortalezas, de objetivos, tanto el líder como el aprendiz de líder debe de tener esto. Pero eso pasa, creo yo, no lo sé, tú me corregirás, por tener la cabeza amueblada desde el principio, ¿no? Sí, de hecho, en el libro desarrollo un método, un modelo que yo llamo las 3 Hs por sus siglas en inglés, que es Heart, Habit and Harmony, que en español diríamos que, bueno, el corazón, liderar con el corazón, que es justamente lo que hablaba antes, de tener la energía, la autoestima, de tener la capacidad de motivar a los demás, y la otra es la cabeza, es el cerebro. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Quiere decir que tienes que saber desbloquear cuáles son tus creencias limitantes, tienes que saber cuáles son, tener una mentalidad de crecimiento. No solamente una cabeza bien amueblada hoy, tienes que Mm. tener una capacidad de aprendizaje. Eso por lo que yo digo hábito. Los líderes realmente que tienen éxito ahora son los líderes que tienen capacidad de desarrollar nuevos hábitos, un aprendizaje continuo. Ujú. Es que en el pasado tener éxito tú repetías lo mismo muchísimos años, pero es que ahora el éxito en tu carrera, en tu trayectoria profesional, va a depender de tu capacidad de aprender cosas nuevas. Ujú. Y además esto está muy relacionado con la idea de cómo funciona nuestro cerebro. Ujú. Porque nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Claro. Y en el pasado se pensaba que el cerebro a partir de cierta edad ya no cambiaba. Ujú. Esto, Entonces, ahora eso también tiene mucha relación con cuando hablamos de las nuevas generaciones y de aprovechar la capacidad de aprendizaje de las personas más mayores. Porque, a ver, también estamos hablando de que la esperanza de vida se va a acercar a los 100 años Mm, dentro de poco. mm, Entonces, lo bueno es que nuestro cerebro sí cambia. ujú. Cuando tú estás en un ambiente en el que te van a estimular, en un ambiente de creatividad, un ambiente activo, es que cambia la estructura del cerebro. Tu hipotálamo cambia, tu hipocampus cambia y entonces vas a ser capaz de aprender, de crear nuevas neuronas, de crear nuevas conexiones. Eso es fascinante. Ujú. Entonces yo creo que es que tengas la cabeza muy bien amueblada y que tengas esa mentalidad de crecimiento y de seguir aprendiendo. Aquí lo hemos dicho en el programa, bueno, porque hemos tratado del tema del cerebro en alguna ocasión y el cerebro se modifica incluso cuando dormimos. Cuando te acuestas, el cerebro está de una manera y cuando te levantas se ha modificado a sí mismo Sí, por esa sí. idea de plasticidad, de neuroplasticidad del cerebro. Pero está claro que hay que
no formarse, sí, formarse, pero también formarse interiormente, tal vez los clásicos, cuerpo, mente y espíritu, como decían Sí. antiguamente, Los para... clásicos tenían mucha razón, los estoicos. Ajá. Sí, eh, Pero volviendo al tema de la autoestima, Margarita, supongo que la falta de autoestima no es un trastorno genético, quizá es un mal atributo con el que nacen algunas personas, pero que quizás se pueda, trabajándola, se pueda recuperar a una persona con baja estima y llegar a ser de lo que estamos hablando, un líder. O incluso la baja autoestima, una persona creo yo, puede tener una autoestima normal y por un proceso traumático que sufra en su vida, pues bajarle la sí, autoestima, con lo cual puede sí. ser algo transitorio, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Totalmente es así. Realmente la autoestima tiene muy poco que ver con la genética. La Hmm, autoestima tiene muchísimo que ver con las expectativas que hmm, los demás tienen de ti. ya. Ni O sea, siquiera las uno mismo, ni expectativas que siquiera los luego demás, uno. esto es lo que se conoce como la profecía autocumplida. Ujú, Se conoce como el efecto Pigmalión ujú, o de Rosenthal en psicología. Hicieron un estudio, Rosenthal, en Nueva York con un grupo en una escuela. Entonces dividieron a la clase en dos. A uno les dieron un feedback, les decían que eran buenísimos aleatoriamente y a otra mitad les dijeron que eran normales. Después de un año, a los que recibieron esas expectativas positivas, realmente su rendimiento era muchísimo mejor. ujú. Entonces eso se ha conocido como la profecía, como el efecto Pigmalión. Entonces, si tú has pasado por una época traumática o si tú tienes una baja autoestima, también tienes que mirar las personas de las que te rodeas, Hmm. no solamente a ti, claro. sino que realmente quién son las personas, las 5 personas con las que más tiempo pasas. Mm. ¿Qué es lo que te transmiten? ¿Realmente te están dando esa confianza en ti mismo? Porque eso es determinante. Entonces, Y eliminar las tóxicas. Tóxicas. Ujú. sí, y eliminar las personas tóxicas porque son las que realmente te pueden bajar la autoestima, Yo le llamo, definitivamente. yo le llamo, le llamo oscuras. Los Es oscuros. que se llama la triada oscura. En Ah, bien, bien, psicología bien, bien. hablamos de personas tóxicas y existe la triada oscura, que es las personas maquiavélicas, narcisistas y psicópatas. Margarita, el, el- el- cuando hablamos de líder, claro, pensamos en una cierta colectividad mayor o menor a la que liderar, sobre la que, bueno, influir. Pero se puede prescindir de esta colectividad y ser líder de uno mismo, es decir, coger bien las riendas de tu vida sin necesidad de liderar a nadie. Por supuesto, por supuesto. Y yo siempre que hablo del libro, a mí me gusta enfatizar que es un libro sobre desarrollo personal Ujú, y también liderazgo empresarial. ya. Pero el autoliderazgo es lo primero. Tú no puedes liderar a otros si no sabes cómo liderarte a ti mismo. Ujú, Entonces yo creo que todas las pautas y las herramientas que están en el libro, yo espero y mi deseo sería que ayudaran a cualquier persona a primero poder liderar su propia vida ujú, y autoliderarse. ¿Eso qué requiere? Pues autoconocimiento, ser consciente primero de lo que decían los clásicos, los griegos, ¿no? Sócrates, conócete a ti mismo ujú, y después poder regular tus emociones con inteligencia emocional, mejorar las relaciones, ser más consciente también de qué personas son tóxicas, más oscuras que en tu vida, qué personas son las que te apoyan. Entonces, puedes mejorar incluso cómo tu capacidad de leer las emociones en los demás y de responder, de dar y de recibir feedback en nuestra vida cotidiana. No tienes por qué dirigir un equipo, aunque si lo piensas, nosotros somos animales sociales, o sea, ujú. cualquier persona tiene una capacidad de autoliderazgo, necesita capacidad de autoliderazgo y capacidad de relacionarse de una manera adecuada con los demás. Al final, si lo piensas, la calidad de tus relaciones es la calidad de tu vida Ujú, y de tu trabajo. ujú. Y ves pasar los años y sabes lo conseguido y lo no conseguido y lo que puedes mejorar también, ¿no? Claro, a ver, esto no es una carrera de 100 metros, la vida es un maratón. Entonces, lo que tenemos que ir viendo
es muy importante. Yo hago un ejercicio que a mí me gusta mucho y es el capítulo 3 del libro, que es la historia de tu vida. En Ujú. la historia de tu vida, entonces tú cómo vas a analizar en qué periodos vas, porque todos hemos tenido baches y hemos tenido momentos maravillosos, ¿no? Entonces tú tienes que ver en esos momentos críticos, reflexionar sobre ellos y ver qué es lo que has aprendido. Esos momentos críticos son realmente transformadores, son los que realmente te transforman y son los que te han hecho la persona que eres hoy. Cuando hablamos de una persona como evoluciona, no es una línea recta, para Ujú. nada en la vida. Ya, En la ya. vida siempre hay Subidas, bajadas. altibajos, claro, Claro. subidas y bajadas. Entonces, y ahí también es otra habilidad de la que yo hablo, que es muy importante, que es la resiliencia. Mm. Ujú. Porque entonces cuando estás en la bajada, tú no quieres quedarte en la cuneta, tú quieres simplemente que sea un bache. Claro. Entonces, tú tienes que ver cómo realmente puedes mejorar. ¿Cómo vas a transformar, ¿no? Lo que decimos, la resiliencia es capacidad de transformar Mm. algo negativo o una dificultad en algo positivo. Ujú. Y es que hay gente que, creo que me preguntabais antes, después de algo negativo hay un crecimiento postraumático. Mm. Ujú. Y eso es muy importante. Ahí es donde realmente se establece tu carácter. Ujú. Y la capacidad Que al final de adaptación. la capacidad de adaptación, porque al final lo que hace el líder no es realmente el carisma o la posición, sino es el carácter. Entonces, ir un poco desarrollando ese carácter y potenciando todas tus cualidades. Al margen del ámbito político y empresarial, Margarita, pero volviendo un poco a líderes nefastos, estoy pensando, me está Aníbal apremiando con el tiempo, como siempre, estoy, estoy pensando en esos líderes de sectas, de pandillas juveniles, de maras Ya, que tanto proliferan en Hispanoamérica y que están sí, ya proliferando también aquí. ¿Cómo sí, se puede rescatar a las personas que caen sí, en esas redes sí. oscuras? Pues mira, ¿sabes cuál es la solución? Lo que hablábamos antes, la autoestima. Claro. La autoestima. Es decir, esas personas son personas de muy baja autoestima, Mm. son personas en las que tienen muy poca claridad de quiénes son, muy poca autoconciencia, y entonces no podemos vivir con baja autoestima. Entonces, cuando tú no la Claro. consigues por ti mismo, estás mucho más proclive a poder caer en estas sectas, en poder caer en líderes que son muy carismáticos, pero que no quieren el bien para ti. Claro. Entonces, una persona auténtica, una persona con alta autoestima jamás va a caer en este tipo de sectas, en este tipo de líderes nefastos. Por eso es muy importante, porque, y como decíamos, que la autoestima se crea, sobre todo en los primeros años, en los primeros años de vida, hasta la adolescencia, la juventud, es la figura de los padres, los educadores, los profesores. Ahí es donde se crean ahí los pilares de la autoestima para la edad adulta. Ujú. Y previenes muchos de los problemas. No quieres llegar ahí, lo que quieres es prevenirlos. Iba a, Margarita hacer, Mayo. no, iba a decir que hay que hacerles notar los valores que ellos mismos tienen, las capacidades, Bueno, y no Sí, siempre criticarles los defectos. sé que tenemos poco tiempo, pero Antonia, sí, estoy recordando un artículo que escribió Antonia, que decía, yo tuve maestros y mis hijos. Sí, me hacía la pregunta. Bueno, es que en la sociedad actual también ser maestro yo siempre digo que hay muchos profesores y pocos maestros, pero es muy difícil tal como está ahora la sociedad ser maestro, ¿eh? Es casi una heroicidad, es una profesión sí, heroica, porque los sí, niños mandan callar a los profesores y los papás son peores que los niños. Muchos papás, no todos, evidentemente, sí, pero es muy sí. difícil, muy difícil. Pues Margar tienen un papel fundamental porque la educación lo Por es todo, ¿eh? supuesto, yo he admirado siempre a mis maestros, a mis profesores, aún me acuerdo Sí, de muchos. Yo me quedaba sí, arrobada escuchándoles y sí, tenía un sí, respeto reverencial, sí, aunque en el colegio no, pero luego en el bachillerato pues nos íbamos a tomar café en el recreo, pero luego sabíamos que cuando llegábamos a la clase eran los profesores y nosotros claro, los alumnos.
algunos, sabíamos diferenciar. Había algunos que no, ya apuntaban maneras también de buenas piezas, pero la mayoría sí que había un respeto. Pues casi como lo estamos haciendo con Margarita Mayo, escuchándola con deleite. Y es que esta niña que observaba y analizaba las conversaciones de los adultos para entender su comportamiento ha cumplido por lo menos uno de sus sueños, que es hacer lo que hace. No sé si tienen más sueños. Pues seguir haciendo lo que hago y poder ayudar a más personas, la verdad, ese es mi sueño. Y con sus sueños, pues este libro le confianza la revolución del liderazgo auténtico, una reflexión sobre qué se necesita para ser un buen líder, donde, por ejemplo, Luis Rojas Marcos, de la Universidad de Nueva York, ha dicho que la doctora Mayo explora y explica magistralmente los ingredientes del auténtico liderazgo. Y estamos de acuerdo, nada que replicar a esto, por supuesto, al maestro Rojas Marcos. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros, por ser tan accesible. Gracias, me encantaría ir a algún curso allá donde lo des en Madrid. Creo que ahora estás en Madrid, que no estás en Estados Unidos. Pero bueno, te seguiremos con fervor. Ay, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Aníbal, y con Antonia. Realmente me ha encantado. Y estoy aquí para lo que queráis, para lo que necesitéis. Y por supuesto, estamos en contacto para deciros cuando tengo presentaciones en Madrid y poder conocernos personalmente. Si vienes a Barcelona o Tarragona, pues bueno, cualquier sitio de Cataluña, aquí estaremos. No le hagas caso, si hay que ir a Madrid, vamos a Madrid. Bueno, a venir a Madrid. Ya sabes aquello de si Mahoma no viene a la montaña, pues eso. Está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias por estar con nosotros, por acercarte a las ondas y por ser tan buena persona como eres. Que se cumplan tus sueños, los demás. Gracias. Adiós. Gracias, un verdadero placer. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.